A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hace pocas horas nos enteramos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que se violentó el derecho a la comunicación en el Ecuador, refiriéndose por supuesto al caso bullado de Chucky Sevens, un juez que hasta hoy está de juez y que pretendió que el diario El Universo le entregue para su bolsillo al señor Correa 40 millones de dólares, habiendo sido su pretensión 80 millones de dólares. Miren ustedes la intención de lavado, decía cualquiera. Sí, pues ya con 80 puede jugar para decir de qué plata me hablan si yo ya tenía. Lo grave en este caso, estimadas amigas y amigos, es lo grave también, porque aquí no hay una cosa menos que otra. Lo grave también es que el Estado ecuatoriano, me refiero al Estado, a sus cuentas, a sus ingresos, a sus recursos, tiene que reparar e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a los señores dueños del diario El Universo y al señor periodista Emilio Palacios. Cosa de la que no hay que escandalizarse, porque ya saldrá por ahí más de uno a decir, ¿cómo es posible que tenemos que pagarles? No, pues entonces, si están claros en eso, ya pues hagamos causa común para observar la repetición que se haga para los causantes, pues. Así tiene que ser, pues. Es que el señor Correa hay que repetirle todas sus audacias, todos sus abusos. Yo creo que vale la pena en este momento establecer una especie de veeduría, algún colectivo, como se quiera llamar, para analizar y hacer seguimiento de todos los casos que el Ecuador como Estado tiene que resolver, el reparar a las personas que se les causó daños y perjuicios. Hay varios casos. Ya viene, estará cerca, por supuesto, el primer paso ya se dio. Ya viene también el tema de los vocales del Tribunal Constitucional, el tema del Congreso Nacional y los manteles. Pues los manteles, por ahí vi un Twitter del exdiputado Luis Fernando Torres que recordó el tema de los manteles. He leído varias veces a Carlos Larreategui también sobre ese tema. Leí infinidad de veces a Carlos Gijón. Leí y escuché en forma frontal, valiente, técnica y por supuesto con contenido político puro al señor doctor Rodríguez Vicens, Antonio Rodríguez Vicens. Lo leí varias veces, lo escuché también a Hernán Pérez Luz. Es decir, una cantidad de gente que hace opinión y opinión sensata, que está ahí registrada, se refirió a este tema. Pero de todos estos asuntos tiene que resolver Correa y su banda. No es que hay que ir no es que el Estado tiene que reparar y ahí quedamos. No, señor, no es así. Hay que repetirles uno a las personas que intervinieron en este tipo de violación de derechos. Y por supuesto vendrán muchos casos más. Y claro, pues al gobierno no es que le interese, me refiero al actual. El gobierno, presidido por el señor Lenín Moreno, no tiene que, no está obligado tampoco, no, es la conducta que asumió y la actitud
respecto de amistarse con el mundo y la civilidad, pues. Hay que darle muestras al mundo de que este país es distinto, que salimos de una década perversa y que hoy estamos en la racionalidad. Racionalidad para las inversiones, racionalidad para los emprendimientos, racionalidad para los recursos que puedan venir al Ecuador a invertirse para generar empleo, racionalidad para progresar, racionalidad para salir al encuentro del porvenir, racionalidad para diseñar un plan de estabilidad económica, lo que quiere decir de beneficios sociales de aquí no hasta mañana, de aquí hasta siempre. Proyectos para 40, 50, 60 años, no proyectos para una década como los que se propusieron. ¿Qué habría sido del Ecuador, estimados amigos, en manos de Correa de no haberse dado en la coyuntura mundial, por supuesto, la subida de los precios del petróleo? ¿Qué le habría pasado al Ecuador con moneda propia, con el sucre? En manos del señor Correa esto habría sido terrible. Venezuela sería no el referente, nosotros seríamos el referente a no copiar. Y con una situación impresionante en lo individual y en lo colectivo de la sociedad ecuatoriana. Ese es el primer punto que quería comentarles a ustedes. Sí, se viene, hay que cumplir, pero también hay que perseguir aquellos que causaron y que fueron protagonistas de estas violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, etc. En pocas horas, el señor Tuárez y sus compañeros de camino a la destitución tendrán que acudir a la Comisión de Fiscalización para cumplir con el procedimiento de el juicio político, evacuar el capítulo de las pruebas de descargo. ¿Qué podrá decir el señor Tuárez? Que no era cura, que era sacristán. ¿Qué podrán decir las personas que lo aplaudieron y le contribuyeron con el voto y ayudaron a que se vayan todos los de la mayoría, los 4 en definitiva? Casi el 70% de ciudadanos en una encuesta que Sedatos hace circular dice que está de acuerdo con el enjuiciamiento político y la destitución del señor Tuárez y sus 3 amigos. Así de sencillo. Y no es que hay que actuar por lo que dicen las encuestas, no me refiero a eso. Eso es lo que está pensando la gente. Y claro, pues, ¿quién va a salir si no será tal vez uno de los correístas que por ahí pululan? Va a salir a defender o a hacer alguna algazara, alguna que otra cosa en defensa del señor Tuárez. Creo que a estas alturas el señor Tuárez debe estar pensando, y voy a referirme solo a él porque de los otros casi no recuerdo ni el apellido, menos el nombre. Voy a referirme a él, al cura. Debe estar este instante dándose la cabeza contra la pared. ¿Por qué les hice caso a estos sabios que vinieron aquí a tratar de inducirme y lo consiguieron para cometer semejante barbaridad de creerme más que el Papa? Estoy haciendo una especie de analogía por su jerarquía eclesiástica y por condición de cura, que no sé si la reniega, si la ejerce, si confiesa o es el confesor. Ya no se sabe en qué papel está. Y cuando nos hemos enterado de todas sus cosas que no fueron declaradas, yo escuché por ahí a algún sacerdote y recordaba haber escuchado varias veces sobre la obligación de los votos de pobreza a los curas. Y resulta que el señor declara una cantidad, algo así como de $360,000 de patrimonio y dice, ese es mi patrimonio, yo he trabajado o algo así. Yo realmente no quisiera entrar en esa profundidad que no sea por los votos de castidad y pobreza a los que están obligados. Caso contrario, tiene que ser un ciudadano común y corriente, pues de abandonar sus hábitos, sus insignias, etcétera, etcétera, etcétera. No faltará alguien que diga, si el cura vende velas y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea si no es de la sacristía?
Y el que diga eso no comete ni pecado, porque así sale, pues. Además, en esa investigación que hace el señor Polibio Córdoba, dice que el 66% de los ecuatorianos quiere que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que en eso hay una sintonía en muchísima gente. Por supuesto, habrá gente que dice que no, pues. Seo Jarrín, por ejemplo, va a decir que no, que fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y todos los que pasaron por ahí, pues, ¿haciendo qué papel? Nada. Cuando se tiene que actuar en ciertos casos, si no se hace nada, se convierte en una especie de cómplice o encubridor. Por lo menos la figura de encubridor ya desapareció. Lo digo recordando en el histórico de la figura de autor, cómplices y encubridores. El 64%, les dije, si no me equivoco, quiere que desaparezca esa institución. Hace pocas horas vi un grupo de ciudadanos respetables que fueron a la Corte Constitucional a proponer una reforma constitucional que terminaría incluso con un referéndum. Escuché al señor doctor Hernán Pérez Luz, quien tiene una dilatada trayectoria brillante, por supuesto, en temas constitucionales, de derecho y de ciencias políticas en general, hablar sobre el proyecto que ellos presentan. Y yo voy a decir solo una cosa. Me habría encantado primero que estén una gran cantidad de gente. Me habría encantado también que, lo escuché a don Pablo Dávila, hablar de que este fue una especie de mandato o legado del doctor Trujillo. Quisiera que respetemos su descanso eterno. Ya no hablemos de eso. Porque no va a faltar uno que otro patán que se refiera a este personaje que cumplió un papel extraordinario y que murió en la gloria. Vino y triunfó, pero triunfó implementando lo que el pueblo ordenó. Punto. Me habría encantado que esté mucha gente. Hay un tema que lo plantean ellos, el tema de la bicameralidad. Parecería que el Ecuador, como que cuando abandonó la bicameralidad con la Constitución de 1978, como que encontró un derrotero que encuentra una herramienta de representatividad en la función legislativa, si bien es cierto, dispersa, pero mucho más identificada entre unos y otros en términos generacionales, de entender los temas políticos y de hacer una especie de función legislativa horizontal. Porque ya en lo legislativo poner las jerarquías de los senados, de los senadores y los diputados, como fue en varias constituciones de nuestro país y todavía en algunas partes del mundo existe el Senado, en Colombia nomás, pues, el Senado y el Congreso. Eso de una especie de filtro entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, en los Estados Unidos por supuesto también, como que para nosotros es distante. Solo lo digo con profundo respeto. Y con mayor razón cuando escucho de que entre una Cámara y otra Cámara se necesitará en los integrantes de la una, dígase Senado, ciertos requisitos que los diferencien de los demás. A propósito, pues, de los requisitos y la meritocracia, qué mejor ejercicio pasamos. Digo mejor para mal, mejor para ellos, mejor para recordar, pero el fiasco que vivimos fue tremendo. La meritocracia de la que hacía alarde Correa, comenzando por él, que seguramente estuvo en alguna universidad menos que de garaje, ¿no? De la que hacía alarde, hizo que nos encontremos con ciertos esperpentos que encontraron no sé cómo y de qué manera forma de denominarse magísteres y etcétera, 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 que fueron un fiasco. Pueden haber tenido una categoría, pero no puedo decir académica, pues, una categoría en el papel para armar y organizar en forma casi perfecta, pero como no hay crimen perfecta, un escenario para delinquir, con leyes, con decretos, con acuerdos, con herramientas, con radios, con todo, pero con todo, con candados constitucionales, con todo. Miren ustedes,
que la consulta popular de febrero del 2008 no nos terminó de ayudar del todo, si se quiere, para desaparecer este bodrio llamado Consejo de Participación Ciudadana, que le quitó al ciudadano su representación, su derecho a ser representado, mejor dicho. Sí, pues ustedes recuerdan, lo he dicho varias veces y lo repetiré. Ahora ya no mandan en el Congreso, ahora mandas tú. ¿Quién nombró al señor Polit? ¿Alguien de los televidentes que me está viendo lo nombró? ¿Alguien de los televidentes nombró al señor Chiriboga? ¿A la señora Mansur en la Superintendencia de Compañías? ¿Alguien los nombró? No, pues, los nombró Correa. Correa y nada más, y nadie más, perdón. Sí. Todo fue una especie de simulación. Tú eres el que hoy ordenas. Tú eres el que mandas. Así que el señor Tuárez, para volver al inicio de este punto que quería tratar, está prácticamente con los dos pies, sí, fuera de la oficina, fuera de la función. Y ahora sí, pues, tendrá que ir y seguramente pararse frente a la basílica y comenzar a ver la basílica y pensar tan largo como el tiempo que hicieron y la construyeron. ¿Cómo pude haber hecho caso a quienes me indujeron ir por ese camino para estrellarme, pero nadie se ha estrellado tan rápido como el Señor se estrelló, pues? Y además, pues fue llevando a sus compañeros. Se dice que en la Argentina, y no sé por qué se me ocurrió este instante salirme con eso, hasta hace pocos días el tema del señor Macri y su enfrentamiento político electoral como que hacía pensar que puede tener un revés. Pero a medida que pasan los días, como que eso va medio aclarándose de diferente manera. Ya se habla que incluso en segunda vuelta el señor Macri volvería a ganar en la Argentina. Solo quiero decir una cosa respecto de esto. Yo, por supuesto, de respetar y soy respetuoso, pero de hecho, pero como análisis no está por demás. La caída de los Kirchner les significó a la civilidad libertaria, si se quiere, les significó una opción, una luz al final del túnel. Pero claro, en estos últimos tiempos vemos que más allá de lo que intuye un político, pero no voy a hablar solo del Ecuador, de quien ejerce el poder, de una persona que ejerce el poder, todo lo hace versus el resultado de las encuestas. Algo así como decir, pregunten qué es lo que la gente quiere escuchar. Y claro, en una encuesta de lo que la gente quiere escuchar, no necesariamente, pues, estimadas amigas y amigas, el resultado va a ser el que conviene. No, puede ser pues algo que esté de moda, algo que no incomode, sino algo que agrade. Cosas que quiere oír el uno y el otro. Ah, no, yo es que si es posible, quiero llegar el día tal y por decreto declarar la felicidad. ¿No es cierto que eso no es posible? Yo escuchaba y he escuchado a varios personajes que hablan de economía hacer analogías entre la política y la medicina. Y leí esta mañana en uno de los diarios a Alberto Agialis, vicepresidente de la República, poner algo que no es una metáfora, es algo que es real. Y decía, está escrito en el Diario del Universo, decía, seguramente el señor Macri quiso contentar a todos, quedar bien con todos, no tener problema con nadie. Y la oportunidad habría sido un éxito si lo hacía de inicio, a tiempo. Hoy lo está haciendo. Y seguramente hay una reversa en esa caída que tenía en su popularidad, en los resultados, etcétera, pero como que medio en esa reversa como que avanza a retacar, si se quiere, para nuevamente salir a flote, subir. Si lo habría hecho a tiempo, extraordinario. Y por supuesto, pues,
Ahí viene este gran ejemplo. No es mío, lo chequeé en el artículo. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si un médico va a operar a un paciente? Y por supuesto abre la cavidad correspondiente, tiene un tumor de 10 centímetros y dice: le voy a sacar 3 ahora, después de 2 años 3 más, y después de unos 6, 8 años los 4 centímetros. Lo más seguro es que el paciente se muere. ¿Y cuál va a ser la popularidad del médico? Pésima, pues. No, pues el médico va a quedar realmente como para cerrar la tienda, si es que así procede. ¿Qué es lo que ocurre en la economía? Que hay un exceso de tanto por ciento en subsidios. No, vamos a ir gradualmente, y hemos vivido pues el gradualismo pues en el Ecuador. Lo que ocurre es que a la gente sale a las calles por 1, por 2, por 3 o por 5 a reclamar. Por eso es que de repente mucha gente ha gastado lo que piensa que puede cuidar su tesoro de popularidad, se lo ha gastado. Y cuando llega a tomar la medida, como es mucho más fuerte de lo que habría sido de inicio, la caída es peor. Las medidas económicas, dicen los expertos, tienen que ser oportunas y en la medida necesaria. En la medida necesaria. El año 2015, el señor Correa llenaba las pantallas de los canales que tenía, más la presión chantaje que hacía con los medios públicos para decir todos los días: señores, el petróleo está bajando. Noticia. No depende de nosotros. Noticia. El petróleo está bajando y nosotros vamos a tener problemas económicos. ¿Y cómo es que México no tuvo los mismos problemas económicos? ¿Y cómo es que el Perú, que exporta petróleo, no tuvo los mismos problemas nuestros? ¿Y cómo es que Brasil no tuvo los mismos problemas nuestros? ¿Y cómo es que Chile, que exporta cobre, no tuvo los mismos problemas nuestros, dependiendo como depende un alto porcentaje para su presupuesto ese país de la venta del cobre? No, pues, es que en el Ecuador lo que hubo fue un gasto brutal. Un gasto que significaba: tengo petróleo, tengo muy buenos precios del petróleo y me va a servir eso para endeudarme. Pero ni más ni menos que lo que creyó el señor general Guillermo Rodríguez Lara en 1971. No, pues, tenemos petróleo, ahora vamos a endeudarnos. ¿Qué habría? Y por supuesto, pero dejemos la época de la dictadura y sigamos con Correa. Se endeudaron, compraron deuda, o mejor dicho, adquirieron deuda cara, altísimos intereses, a corto plazo, abandonaron al mercado de capitales y a los multilaterales de crédito, se fueron a la China. Por una cosita, estimadas amigas y amigos. Y si alguien me corrige, corríjame, por supuesto, pero con razones. ¿Por qué se fueron a la China y abandonaron al Fondo Monetario, al Banco Mundial? ¿Por qué? Porque en los organismos multilaterales de crédito hay una auditoría permanente de los desembolsos y de las inversiones. No, pues los chinos decían: te mando la plata y un chino. Te mando la plata y mi empresa. Y no te preocupes. No te preocupes si Coca-Cola Sinclair tiene una capacidad en las captaciones de agua como para generar 600 megavatios. No, nosotros le ponemos que con esa misma cantidad de agua vamos a generar 1500, pues. O si no, veamos qué porcentaje es de su generación, o sea, de la generación planificada y de la estructura que se construyó, está generando Coca-Cola Sinclair. Entonces, fuimos, mejor dicho, a la China a adquirir deuda, adquirir dinero para estas obras.
al 14, al 13, al 12, hasta el 14% se llegó en algún momento, a 2 años plazo, con un adicional. Poníamos de prenda el petróleo. Amigas y amigos, esto es demencial. Porque cuando negociaban los gobiernos con los multilaterales de crédito, jamás se le ocurrió a nadie decir, y me dejas en prenda el petróleo. No, pues. Se contrae la deuda, se pacta la deuda y teníamos el recurso petrolero para contingencias y eventualidades, e incluso para negociar de acuerdo a la coyuntura y por supuesto para pagar las obligaciones. ¿Y qué hicimos hoy? Pues le anticipamos la venta de petróleo a los chinos y eso para nosotros causó un problema muy grave. ¿Qué habría sido lo lógico cuando ya Correa entró en este problema que decía que se subió el petróleo y se apreció el dólar? Y repetía, ustedes recordarán, estimadas amigas y amigos, con insistencia, denme sucre y denme moneda propia. Y para mí esto es muy sencillo. Claro, peor que Maduro estuviésemos en este momento. Y no por el país, no por Correa. Peor que Maduro. Imagínense lo demencial que habría sido este momento si Venezuela, con los recursos que tiene, está donde está. Nosotros estaríamos en soletas, pero en soletas. Así que, señoras y señores, la oportunidad de tomar las medidas económicas nos va a nosotros a dar tranquilidad. Porque solo quiero comentarles un caso. Me decía algún amigo, dice, yo hice 8 casas en un pequeño proyecto inmobiliario. 8 casas. Y mi plan era venderlas, por decir, en números cerrados, en $50,000. Tenía un margen de utilidad con los $50,000, calculando que el banco me cobre la intermediación porque va a dar los créditos a las personas. Ocurre que las terminé hace 3 años y hasta hoy no las puedo vender. Logré un número casi insignificante de las que construí y hasta hoy no las puedo vender. Y cada día, en la oferta para adquirirlas, para comprármelas, cada día me ofrecen menos. ¿Qué es lo que pasa, estimadas amigas y amigos, cuando se dan estas crisis, estas recesiones? Que los únicos que pueden comprar esas casas son los que tienen dinero. Y lo más grave es que no compran al precio real, compran al precio que ese momento, la circunstancia, le obliga al vendedor. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Este es un tema muy complicado y ojalá podamos invitar para la próxima a uno de los expertos para que hable de estos temas también. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.